Hemos estado las últimas semanas en el libro de Primera de Tesalonicenses, y esta fue una iglesia en el área de Macedonia que el apóstol Pablo estableció. Ya hemos hablado de los detalles de esto, que no estuvo ahí mucho tiempo, estuvo ahí muy corto tiempo porque se levantó grande persecución contra él, a punto que lo querían matar y tuvo que huir por su vida, Pablo. Entonces estuvo ahí solamente unas semanas, algunos creen que fue tan poco como 3 semanas, otros creen que podía haber sido hasta 2 meses, no sabemos, pero es muy corto tiempo para estar y establecer una iglesia. Él escribió esta carta para ver cómo se encontraba, bueno, ya se había informado de Timoteo, había enviado a Timoteo a ver cómo estaba la iglesia, le trajo el reporte, y él les escribe esta carta para animarlos, para exhortarlos a que sigan adelante. Y hay 3 temas aquí que esta mañana, antes de que lleguemos al capítulo 4, que el apóstol Pablo enfatiza en esta epístola. Y la primera es la oración. No tanto diciéndoles a ellos que oren, sino diciéndoles a ellos, yo estoy orando por ustedes. Y eso era importante para los tesalonicenses. Es importante para cualquiera de nosotros saber que alguien está orando por nosotros. Yo no sé qué tantas veces yo le he contado algo a mi esposa y ella me dice, yo he estado orando por ti, que Dios te hable. Y Dios ha contestado sus oraciones. Pero vamos a ver algunos de estos versos, nomás así, y luego vamos a hablar un poquito acerca de la oración, y luego vamos a ver el segundo tema que él trata con ellos a través de esta carta, y es la santidad. Okay. Todos digan santidad. Santidad. Es algo que ya no se habla mucho en la iglesia, pero vamos a hablar de eso. Y lo tercero que él les enfatiza en esta carta es la venida del Señor. Todos saben, espero que todos sepan, o si no saben todos, Jesucristo va a regresar. Okay. Él va a regresar a la tierra. Él va a reinar en la tierra. Se va a acabar la injusticia. Se va a acabar la violencia. Se va a acabar el crimen. Y la Biblia dice que toda la tierra será convertida como el jardín del Edén. Esa es la esperanza de los cristianos, y él habla a los tesalonicenses acerca de esto. ¿Y por qué es importante? Porque ellos estaban bajo gran persecución. Algunos de ellos probablemente ya habían perdido sus propiedades, habían perdido sus bienes por causa de la persecución que había venido contra ellos por haber entregado sus vidas a Jesucristo. La iglesia del Señor, si usted estudia la historia de la iglesia del Señor siempre ha sido perseguida. Siempre. La excepción ha sido en esta nación. Pero aún en Israel, hace poco que quisieron pasar una ley que era un crimen predicar a Jesucristo. Y el primer ministro de Israel se levantó y dijo, no mientras que yo sea primer ministro. Todos van a tener libertad de expresión. Pero la iglesia siempre ha sufrido persecución. La excepción, como le digo, ha sido en este país por los preceptos sobre los cuales se estableció esta nación. Pero esos días vemos en el futuro cercano que están bajo amenaza. Pero vamos a ver primero acerca de la oración, porque creo que es importante este punto. En el capítulo 1, verso 2, ¿okay? Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Oramos por ustedes y le damos gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. O sea, cuando Timoteo y Silas y yo, que fueron los 3 que estuvieron con Pablo en Tesalónica, fueron los 2, ¿verdad? Timoteo y Silas que estuvieron con Pablo en Tesalónica, los 3 se unían en oración para orar por los tesalonicenses. Y qué bonito, porque la Biblia dice que un cordón de 2 o 3 dobleces no se rompe fácilmente.
Y si dos de ustedes, dice la Biblia, se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Solo los tres estaban orando por ellos, dice Pablo. Y luego en el verso 10, que es el último versículo, vamos al capítulo 3, perdón. Vamos al capítulo 3 y el verso 10. ¿Ok? Nomás volteé la página. Otra vez el apóstol dice, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Estamos orando que Dios nos deje ir a ustedes otra vez. Los tres estamos orando que Dios nos permita ir a verlos otra vez y estar con ustedes otra vez y animarlos y ayudarlos en su fe. Y luego vamos a ver si tengo otro versículo aquí marcado, en el capítulo 5, verso 17, esta pequeña frase del apóstol Pablo, orad sin cesar. Orad sin cesar. Now, estaba hablando yo con mi esposa y le dije, fíjate, Nina, que la misma palabra puede tener diferente significado para diferentes personas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos y decimos que Pablo y Silas y Timoteo estaban orando por los tesalonicenses, como que no captamos o no entendemos verdaderamente lo que está diciendo. Nosotros decimos, pues se toman de la mano, hacen una oración de 4 o 5 minutos y oran por los tesalonicenses. Eso no era la vida de oración que Pablo se estaba refiriendo. El apóstol Pablo duraba horas orando. Cuando él les dice a los tesalonicenses, estamos orando por ustedes, yo estoy orando por ustedes, vamos a enfocarnos específicamente en él. Los tesalonicenses creo yo que entendían, porque lo vieron orar en Tesalónica el tiempo que él estuvo ahí, los enseñó a orar. Y yo creo que ellos entendían, Pablo está encerrado, metido con Dios, pidiendo por nosotros. Este hombre está bombardeando el cielo con oración por nosotros. En una ocasión un hermano fue a visitar al evangelista puertorriqueño Gigi Ávila y él ya está con el Señor, pero dice que le dijeron, está orando, hermano. El hermano está orando. Y se le hizo fácil meterse a la recámara a orar con él. Y se arrodilló al lado de él, no sé si estaría en la orilla de la cama o en un sofá o como sea, pero se arrodilló al lado de él para orar. El hermano Guille se acercó a él y le puso el brazo y comenzó a orar con él. Y dice el hermano, dice, y se me tuvo ahí 1 hora, dice, y 2 horas, y 3 horas, y no me soltaba. Era así, era la vida de oración de Gigi Ávila. Y Pablo tenía una vida de oración así. Cuando él dice, yo estoy orando por ustedes, él está diciendo que él se está metiendo, encerrando con Dios, dando todo el tiempo necesario, orando por los tesalonicenses y extendiendo una cobertura de oración sobre ellos y pidiendo por el bien de ellos, por la protección de ellos, que no desmaye su fe. Porque usted sabe que hay gente que se desanima cuando viene la persecución, pero con los tesalonicenses fue lo opuesto. Ellos no se desanimaron, antes se animaron más. Y la razón era que Pablo les había contado lo que había sufrido la iglesia en Judea, en Jerusalén. Cómo sufrieron grande persecución, pero cómo perseveraron. Y los tesalonicenses tomaron la actitud de decir, si Dios estuvo con ellos, Dios está con nosotros. Y si ellos aguantaron el sufrimiento, lo vamos a aguantar también nosotros. Y entonces Pablo les dice, yo estoy orando por ustedes. Y ellos dicen, all right, Pablo está orando por nosotros. ¿Qué tantas veces nosotros le decimos a alguien, voy a orar por ti? Y cuando te acuerdas de orar por ellos, cuando te sientas a la mesa y estás orando por el alimento, Señor, bendice a Juan, ya me acordé de él. No, Pablo ponía todo a un lado, iba y se encerraba con Dios,
Y yo me imagino a este anciano en las horas de la madrugada llorando, gimiendo, clamando por los tesalonicenses. Qué bonito. Now, yo escuché una vez una frase de alguien que dijo, si tienes una necesidad y le pides a Dios, ya no le vuelvas a pedir porque eso es falta de fe. Y al momento yo no supe qué pensar de eso. Pero el más tiempo que yo he pasado con Dios, yo he notado que esa no es la regla. Y yo soy hombre y doy gracias a Dios. Y yo no sé lo que es estar embarazado. Y doy gracias a Dios. Porque yo he visto a las mujeres embarazadas y digo, man, veo a mi nuera, a Connie que está, y la veo con su barriga y digo, man, está duro. Pero en el espíritu, Pablo estaba embarazado con los tesalonicenses. Sentía una carga por ellos. Y si jamás alguien te ha embarazado por alguien más, con la carga de alguien más, con alguien que tú ves que está sufriendo, con alguien que tú ves que está pasando un problema difícil, con alguien un nuevo cristiano que tú sabes que está bajo ataque y que quizás está fuera de tu alcance, ir a darles un abrazo, ir a físicamente estar ahí con ellos y animarlos. Entonces Dios te embaraza en oración por ellos y clamas y gimes y clamas y gimes y clamas y gimes y la gente no entiende la carga que tú sientes, pero es que el Espíritu Santo te ha embarazado y oras una vez y no es suficiente, tienes que orar otra vez y tienes que orar otra vez y tienes que orar otra vez hasta el momento cuando Dios te descarga de eso. Pero usualmente Dios no te descarga hasta que viene alguna contestación. Y Dios busca personas, hombres y mujeres en la iglesia, en su iglesia, a quien Él pueda embarazar con cargas de oración para que salgan adelante victorias que no saldrían de ninguna otra manera. Y me pongo a pensar en Daniel, que Daniel oró a Dios por algo específico. Y Dios no le contestó, apareció. Y 21 días el hombre estuvo en oración y en ayuno, día tras día, hora tras hora, pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios. Y lo que Daniel no sabía es que en los cielos había una guerra espiritual que se estaba llevando a cabo para que la oración de él no fuera contestada. Y perseveró por 21 días y después de 21 días vino un rompimiento en los cielos, donde Dios mandó a Miguel, el arcángel Miguel, un guerrero de Dios, para abrir el cielo para que la contestación llegara a Daniel, y el ángel le dio la revelación que él necesitaba. Y la iglesia muchas veces no entendemos lo que es verdaderamente la oración, lo que es meterte con Dios, lo que es cerrar todo alrededor de ti y hablar con Dios tocante algo que tú necesitas, o por una persona quien tú amas, o por alguien que Dios ha puesto la carga en tu corazón. No entendemos lo que es oración así. Nosotros entendemos oraciones breves, entendemos oraciones rápidas, porque vivimos en una sociedad donde todo es rápido. Yo me acuerdo cuando éramos niños, vendían unos sartenitos así de aluminio, tapados por arriba para hacer palomitas. ¿Se acuerdan de esos sartencitos? Y los ponías en la lumbre o los ponías en la estufa y luego empezaba y se empezaba a inflar el aluminio así y estabas haciendo popcorn. Y se llevaba yo no sé qué tanto, 5, 6, 7, 8, 10 minutos, ya no me acuerdo. Hoy metes un popcorn al microwave y estás ahí tú, come on, y en 2 minutos va a estar. Y dice, come on. Y a veces así queremos ser con Dios. Come on, God, come on. Ya oré 5 minutos, ¿qué más quieres? Se me va a pasar el partido de béisbol. Come on, God. No, Pablo no está hablando de esa clase de oración. Cuando él dice que él está orando por ellos, él está diciendo, yo estoy metido con Dios, orando por ustedes,
hasta que llegue la contestación. Y ese era el tipo de oración que los tesalonicenses conocían, y ese era el tipo de oración que Pablo hacía, y ese era el tipo de oración que conocía la iglesia primitiva. Y nosotros hoy hasta traemos una aplicación. Oh, voy a orar, déjame prender la aplicación. Y sale la aplicación y sale la voz de un hombre o de una mujer. Ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino y tu nombre, y vénganos tu reino. Y dices, ya oré. No, eso no es lo que está refiriendo Pablo. A mí, y la cosa es para nosotros: ¿qué quieres tú de Dios? ¿Qué cosas hay que solo Dios te puede dar y nadie en esta tierra te puede dar? Que tú necesitas desesperadamente. Entonces la pregunta mía será: si tan grande es tu necesidad, ¿por qué no estás encerrado con Dios? ¿Por qué no has separado ese tiempo? Es que esto, es que el otro. No, es que tú me estás diciendo a mí que esto es urgente, esto es importante. ¿Por qué no te has encerrado con Dios? Porque Él tiene la respuesta, Él tiene el poder. Él quiere contestarte. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Entonces la oración. Y Pablo le está diciendo: yo estoy orando por ustedes. Y nosotros decimos: pues Pablo dice, no, Pablo está diciendo: yo estoy orando por ustedes. Quisiera entonces animarlos a que oren. A que oren. A que verdaderamente oren. A que apartes todo y sea una prioridad. Un cristiano o una persona, cualquier persona, no sabe que está siendo engañada porque está siendo engañada. ¿Sí me entiende? A lo mejor tú tienes una empresa, más vamos a suponer, y has puesto tú a una persona que lleve los libros por ti. Y esa persona cada mes te está robando miles de dólares. Y tú no sabes, porque te está engañando. Hasta que un día tú te atreves a ir a leer los libros y te das cuenta que esa persona te está robando. Para que la iglesia sepa si el diablo le está robando o no, tenemos que leer el libro. Porque el libro me dice a mí que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios. Y la Biblia me dice a mí que nosotros somos hijos de Abraham y que las promesas que Dios le dio a Abraham también son nuestras. Pero vivimos vidas tan limitadas y muchas veces vidas tan derrotadas porque el enemigo nos ha estado engañando que tenemos la bendición de Dios y que tenemos la paz de Dios y que tenemos la gloria de Dios, cuando en verdad no la tenemos. Y entonces la oración es donde sucede la gloria de Dios. La oración es donde tú le dices a Dios: yo quiero hablar contigo, Señor, y nadie más en la tierra es más importante que tú ahorita. Ni mis hijos, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mi trabajo, ni ninguna otra cosa. Ahorita tú eres lo más importante de mi vida, Señor. Quiero hablar contigo, habla conmigo. Esa es la oración a la que Pablo se refería. No lo que nosotros hoy nos imaginamos que es oración. ¿Has tenido tiempos de oración así con Dios? Si las has tenido, lo primero que ha sucedido es que Dios no ha cambiado las circunstancias, Dios viene y te cambia a ti. Dios viene y te cambia a ti. Dios desciende y dice: primero vamos a limpiar el vaso y luego yo voy a depositar mi presencia, mi gloria ahí.
Y entonces Pablo dice, yo estoy orando por ustedes. ¿Ok? Vamos a orar los unos por los otros. No me diga así. Y luego no se aparte tiempo para orar por su pastor. Y su pastor necesita mucho, ya me conocen, ya saben que necesito oración. A mí yo necesito oración. Y como batalla uno a veces con la carne, ¿verdad? Pero entonces hoy le dice, yo estoy orando por ustedes. Y eso es lo que se refiere a la oración, ¿ok? Now, el segundo punto que repite Pablo en este libro es santidad. La palabra santidad simplemente quiere decir separación. Y para que tengan una idea, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo, le dijo también que hiciera unos vasos que iban a ser usados solamente, vasos y platos usados solamente en el templo. Nadie más los iba a poder usar. Eran solamente para el uso en el templo. Esos vasos eran santificados. Eran para el uso de Dios. La Biblia nos dice que Dios es santo. ¿Dicen amén? La Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, es santo. Y cuando hablamos del Espíritu de Dios, ¿cómo le decimos? El Espíritu Santo. Todo lo de Dios es santo. Todo. Todo. Entonces no podemos nosotros suponer que todo lo de Dios es santo menos su iglesia. Si todo lo de Dios es santo, la iglesia también es santa. Tiene que ser santa. Porque fuimos separados del mundo para el uso de Dios. ¿Okay? No, déjeme decirle cómo nosotros hemos volteado la carreta y hemos puesto la carreta enfrente del burro. Nosotros creemos que Dios está para nuestro uso. Y no es así. Nosotros estamos para el uso de Él. Y entonces miren el verso 9 del capítulo 1. Vamos a mirar otra vez unos versos de lo que Pablo dice aquí. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Mire lo que dice. Y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué tantos ídolos tienes en tu vida? No, hermano, yo no soy así, yo no voy y me arrodillo delante de una imagen. No. Quizás no. Pero acuérdate que estos ídolos que ellos adoraban requerían adoración, requerían tiempo, requerían sacrificio. Y nosotros muchas veces dejamos que entre idolatría a nuestra vida. Un ídolo es cualquier cosa que está entre tú y Dios. Cualquier cosa que está entre tú y Dios. Tus hijos pueden volverse un ídolo. Tantas cosas se pueden volver un ídolo. La conversión de los tesalonicenses fue completa. Convertirte literalmente quiere decir que cambies de pensamiento y cambies de dirección. En otras palabras, si yo voy caminando para allá y me convierto, ya no camino para allá ladeado. No, me doy la vuelta por completo y ahora camino para allá. Si me convertí de algo, si me convertí del mundo, no estoy todavía caminando en la dirección del mundo, solo que más despacio. Me di la vuelta por completa y le di la espalda al mundo y comencé a caminar en la dirección de Dios. Y entonces Pablo alaba a los tesalonicenses porque les dice, la conversión de ustedes fue completa. Abandonaron sus ídolos. Y nada quedó entre ellos y Dios. No, mire, en el capítulo 2, verso 12, el 2:12. Y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios,
que os llamó a su reino y gloria, como es digno de Dios. Okay. Now, si hubiéramos nosotros recibido un texto y les hubiéramos dicho, no quiero usar al rey de Inglaterra porque me cae más su mamá que ya falleció, ¿okay?, que la reina de Inglaterra iba a estar aquí y que por favor se vistiera con un vestuario adecuado para una reina. ¿Cómo se hubiera vestido usted esta mañana? No lo estoy criticando por cómo vino vestido, ¿ok? No piense eso, ¿ok? Eso no es lo que estoy diciendo, ¿ok? ¿Ok? All right. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo vendría usted vestido? No sacaría su tacuche y le quitara el polvo. Tacuche es traje, ¿ok? La lengua de Coahuila. Y de verdad se pondría lo mejor que tiene, ¿no? Lo mejor zapatos, les daría una boleada y todo. Y a lo mejor hasta va que le corten el cabello y las mujeres se pondrían su máscara y todo y vendían, porque es la reina. ¿Sí? Okay. Now, ¿cómo es digno andar delante de Dios como cristianos, que es el gran rey? Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Les encargamos, no están sirviendo a cualquiera. No se convirtieron a César porque los romanos adoraban a César como un dios. No se convirtieron a algún ídolo de metal o de piedra. Se convirtieron a Dios. ¿Cómo es digno caminar delante de Él? Y caminar es la forma en que te conduces, la forma en que te portas, la forma en que hablas. Porque la gente te está mirando. Y la gente, somos muy curiosos. Rápido criticamos lo malo y muy pocas veces alabamos lo bueno. ¿Es verdad? Y entonces el apóstol les dice eso, que anden como es digno de Dios. Now, ¿qué merece Dios? ¿No merece lo mejor? ¿Verdad que merece lo mejor de lo mejor? Y entonces es lo que les está diciendo, vivan así, pórtense así. Y luego miren el capítulo 3, verso 13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ok, Cristo viene en un momento rápido, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se acuerdan ustedes? En Mateo capítulo 25, Jesús da parábolas acerca de su regreso y una de las parábolas que da son de 10 vírgenes. ¿Okay? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan la historia? En aquel entonces, cuando una muchacha estaba desposada ya con el futuro esposo, y cuando ya se hacían los arreglos de la boda, el esposo se iba con el papá de él y se regresaban a casa y la esposa se quedaba esperando. El muchacho se tenía que ir y empezar a preparar una habitación para su futura esposa. Y empezaba a trabajar en ello y trabajar en ello y trabajar en ello, y él no decidía cuándo estaba terminado. ¿Por qué? Porque el muchacho está ansioso por casarse. Él no está pensando en la casa, él está pensando en la novia. Como el zorrillito Pepe Le Pew. ¿Se acuerdan? Oh, my darling. Oh, my sweetheart. Oh, my, todo lo que es enamorado, y todo. No, él no está pensando en la casa. Entonces, él no podía decir, ya acabé, y las ventanas no están instaladas, y ya nomás está la cama en el rincón, y dice, ya acabé, ya está listo. No, el papá de él venía y examinaba la casa. Le decía, hijo, te falta esto. Oh, pa, come on. Y no, te falta aquello. Y aquello. Y hasta que el papá no decía,
Ahora, hijo, ya está terminada. No importa si eran las 12 medianoche, las 2 de la madrugada, el muchacho se iba por la novia. Y cuando él llegaba por la novia, se hacía un ruido, se hacía un alboroto. Algunos dicen que se tocaba un chofar, una trompeta, y entonces se daba el grito, ¡el esposo viene! Y la novia tenía que estar preparada. Y entonces la novia dormía con sus vestiduras de boda al lado de ella, bien planchaditas, bien listas, y su lámpara encendida. Siempre tenía una lamparita encendida porque a cualquier hora podía regresar el esposo y ella tenía que estar preparada. Y nosotros decimos, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, pero no vivimos preparados. No vivimos en santidad. Nuestras vestiduras no están planchadas. Nuestras vestiduras a veces no están limpias como deben de estar. Y sobre el apóstol Pablo les dice, miren, tesalonicenses, Él va a venir por ustedes. Vivan preparados. El temor más grande que debe tener todo cristiano es que Cristo venga y lo encuentre no preparado. Allá en los 1990s, nosotros estábamos en Jerusalén y subimos arriba al lugar del templo. Y ustedes saben que ahí está la obisca de Omar, el domo dorado que ustedes ven en las fotos. Es un templo pagano, ¿ok? Es un templo a la fe musulmana y dicen, ellos lo veneran como muy sagrado por dos razones. Una, que dicen que está la piedra ahí donde Abraham iba a ofrecer a Ismael. Ellos no dicen que fue Isaac, dicen que fue Ismael. Dicen que ahí lo iba a ofrecer y que esa es la piedra que Dios usó para sentar todo el mundo, toda la creación. Pero tienen otra cosa ahí, tienen un pelo de Mohammed. Ahí. No, yo no lo he visto. Yo nunca me he metido ahí. Solamente he oído que me dicen lo que hay ahí adentro. He estado afuera. Y un día que yo tenía la curiosidad de meterme, estaba hablando el guía. Y dijo el guía, yo nunca me he metido ahí. Yo tengo miedo de meterme y que venga el Mesías y me encuentre ahí adentro. Y entonces le dice a la iglesia, anda en santidad, anda irreprensible, preparado siempre, siempre. Y luego en el capítulo 4, verso 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, para los casados, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, si pudiera decirles en una forma más franca, no hagas cosas en la cama que cristianos no deben de hacer. Protege a tu esposa. Cuida a tu esposa. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, Pablo está diciendo, si ustedes dicen, pues es la opinión de Pablo, Pablo está diciendo, no, esta es la opinión de Dios, esa es la palabra de Dios. Y si desechan mi palabra como que nomás soy yo y viven ustedes como quieren, porque eso hace mucho la iglesia. Pues esa es la opinión del pastor, esa es la opinión del preacher, esa es la opinión. Hey, si Dios te habla, Dios te habla. A mí Dios me ha hablado a veces y yo no he querido que sea Dios el que me habló. Yo creo les he contado, una vez vino un evangelista a la iglesia donde mi esposa y yo nos congregábamos y él predicaba muy fuerte y me dio hasta por abajo de la lengua. Y yo sabía que me había caído a mí el sermón y yo sabía que yo me tenía que arrepentir,
Pero yo era un varón en la iglesia. Y dije, no, cuando él hizo el llamado, dije, si yo paso, los hermanos se van a dar cuenta que yo ando mal con Dios, que yo no ando como debo de andar. Y me da vergüenza. Y ahí estaba yo pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque yo sé que Dios me habló, pero ¿qué hago? Me da vergüenza. Entonces dijo, voy a orar por los enfermos. Dije, ahora paso. Y pasé y dije, así los hermanos creen que estoy enfermo. Llegué al frente y él con el micrófono en la mano, dijo, tú estás mal con Dios. Santificación. ¿Qué cosas hay en tu vida que no deben de estar ahí? ¿Qué películas estás mirando que no debes de estar mirando? ¿Qué música estás escuchando que no debes de estar escuchando? ¿Qué libros están en tu casa que no deben de estar en tu casa? ¿Qué cosas has permitido entrar a tu corazón que no agradan a Dios? Entonces el apóstol les exhorta, y luego en el capítulo 5, el verso 23, dice, así mismo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que debe de estar en santidad? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Ok? All right. Now, yo voy a decir algo. A ver si no me meto en problemas. Okay. Yo no tengo un cuerpo bonito. Tengo un cuerpo hermoso. No se crea. Cada vez que me engaño y paso enfrente del espejo, me dice el espejo mentiroso. El otro día, porque sentí que mi cinto ya lo había tenido que apretar a otro agujerito más. Y dije, a lo mejor estoy perdiendo peso. Aleluya. Y fui y no traía mi camisa puesta y me paré enfrente del espejo y me paré de lado y vi mi barriga. Y dije, no, it's not happening. No estoy perdiendo peso. Pero si yo anduviera sin camisa, sin camiseta, porque tengo un hermoso cuerpo, tengo mis músculos, he levantado mis pesas. A ver quién me ve, que tengo mi six pack, Bueno, yo tengo un 24, ¿verdad? Pero no te rías, mamita, ese rió mi esposa. Oren por ella. Pero, si yo estuviera así, y ¿qué ando haciendo? Me ando exhibiendo. Vanagloria. Hacemos tantas cosas así nosotros, que la Biblia nos recuerda, el apóstol les recuerda a la iglesia, hey, ustedes son un pueblo santo, pórtense y vivan lo que son. Okay. Voltea a su hermano y dígale, Dios nos llamó a ti y a mí como sus hijos a vivir en santidad. Okay. Eso es lo segundo. Acuérdense, lo primero que enfatizó con ellos era la oración, y ya entendimos el tipo de oración que él estaba hablando, ¿verdad? Ahora está hablando de santidad, que el cristiano ande digno del Señor, que se vista, que se porte, que hable, que actúe como lo que es. ¿Ok? Y lo tercero que él habla es el regreso del Señor. Mire el capítulo 10, el versículo 10 del capítulo 1, perdón. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ok, ¿por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? Dios es justo y Dios hace justicia. Dios es justo y Dios hace justicia. Estas personas que tanto habían maltratado a los tesalonicenses, las mismas personas que procuraron matar al apóstol Pablo por predicar a Jesús y tuvo que huir,
Acuérdense que les dijimos que cuando Pablo llegó a Tesalónica venía directamente de Filipos y en Filipos lo habían golpeado y lo habían encarcelado. Pablo llegó moretoneado con las marcas de la golpiza que le dieron en Filipos y entonces los tesalonicenses estaban sufriendo persecución y Pablo les está diciendo, miren, Jesús va a hacer justicia. Jesús va a hacer justicia. La gente que está hablando mal de ti, la gente que te está haciendo daño, a lo mejor aquí en la tierra el mundo los alaba, a lo mejor ellos están en posiciones de poder y de privilegio, pero Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Okay. La Biblia dice que la venganza es de Él. Entonces, cuando nosotros sufrimos persecución, cuando alguien nos infama y suelta un chisme que nos hace daño a nosotros y hace daño a nuestra familia y todo, el apóstol le recuerda, esto no es el fin. Hay un Dios que está mirando todo. A Él no se le olvidan las cosas. No, vamos a orar que Dios, estoy hablando yo como si estuviera hablando el apóstol a los tesalonicenses, vamos a orar que Dios los salva, pero si no los salva, Dios va a hacer justicia. ¿Okay? Hace años nosotros teníamos unos vecinos aquí, vivíamos en la casa pastoral enseguida, y los vecinos de enfrente vendían droga y usaban droga. La vecina nuestra al otro lado tenía un hijo que era drogadicto y pues nomás cruzaba la calle a comprar droga. Y un día aquí en ese terreno libre paramos una carpa, teníamos una carpa y la paramos y estábamos teniendo cultos afuera. Pues ellos ponían su música y todo y su ruido y todo, pero cuando nosotros pusimos la música afuera y sacamos el equipo para afuera y todo y teníamos los cultos, nos echaron la policía. ¿Eh? No, yo tengo un sobrino que es policía. Y mi sobrino andaba aquí en el barrio y oyó la llamada y conoció la dirección. Se vino mi sobrino. Y mi sobrino, en lugar de venir a callarnos, a calmar la música y todo, estacionó su carro atrás de la carpa y nos estaba cuidando. Pues ellos se enojaron y llamaron otra vez. Y fue mi sobrino para allá y estacionó su carro ahí enfrente de la casa de ellos. Y el hombre se puso grosero con mi sobrino. Y mi sobrino le dijo, mira, yo soy policía, me tienes que respetar. Y si no me respetas, te voy a arrestar. Bueno, el hombre se subió en su troca y se fue patinando las llantas. Mi sobrino prendió las luces y se fue atrás de él y lo paró y lo arrestó. Y se lo llevó, como decía, 3 patines al fresco bote. ¿Okay? Y lo arrestó. Dios hace justicia. Jesús va a venir. Esto se va a acabar. Dios va a hacer justicia. Eso les dice eso. Y luego en el capítulo 2, en el verso 19, otra vez lo repite. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Otra vez, Jesús va a venir. Y luego al final del capítulo 3, en el verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y luego en el capítulo 4, cuando Él habla y dice, tampoco queremos, hermanos, el verso 13, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Okay? So Jesús va a regresar, va a hacer justicia. Y eso les recuerda a los tesalonicenses, hey, todo lo que están sufriendo es temporal. Acuérdense,
los espera un gran galardón en el cielo. Ahora, déjame hacerte una pregunta a ti. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu tesoro? Había un hombre en la Biblia que Jesús mencionó, no nos dice el nombre de él, pero nos menciona la historia de este hombre. Dicen que este hombre era rico, muy rico, y tuvo un año de gran cosecha. La tierra dio al 100 por uno. Y dijo este hombre rico, dijo, ¿qué voy a hacer con tanto? ¿Qué voy a hacer con tanto? Dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer unos graneros más grandes y voy a meter toda la cosecha en los graneros más grandes y luego me voy a sentar y decir, gózate alma, todo está seguro. Alégrate. Y el Señor Jesús dijo, pero esa noche vinieron a pedir su alma. Y todo lo que había amontonado, ¿qué pasó? Es más, Jesús dice que cuando Dios le habló, le dijo, necio. Una persona que no planea para la eternidad, que vive solo para el ahorita, es una persona sabia en los ojos del mundo, pero necia ante los ojos de Dios. Si tú llegaras a morir ahorita, ¿a dónde irías? Si Jesús viniera por su iglesia ahorita, ¿te irías tú? Y si no, ¿por qué estás esperando? ¿Qué es lo que esperas? Porque en un momento, cuando menos esperas, se puede parar el latido de tu corazón y tú puedes pasar a la eternidad. Y tú a lo mejor dices ahorita de igual manera, no, yo mañana, no, yo después. El mañana no es prometido a ti, ni me es prometido a mí. Y si no has planeado para la eternidad, si no has arreglado cuentas con Dios y llegas a morir, te vas a perder para siempre. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y ahorita estás oyendo la voz de Dios, hablándote a tu corazón. Y la voz de Dios te está diciendo, mira, yo no quiero que te pierdas, yo te amo y te estoy dando esta oportunidad. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con Él? Porque hoy te llama, hoy te habla.